Gracias por estar aquí en el día de hoy, por el tiempo, ¿verdad?, de viajar y algunos de distancias cortas, otros de distancias más lejanas, pero gracias por el esfuerzo. Yo creo que siempre que encontramos hombres que están dispuestos a exponerse a la palabra y exponerse no solamente a la palabra, pero exponerse a Dios, yo creo que eso es una gran bendición y pudiera resultar en algo sumamente grandioso. No podemos olvidar, lo cual muchas veces en la sociedad que vivimos es como algo muy secundario, pero al principio de la creación y por el resto de lo que encontramos en la Biblia, Dios puso el peso del liderazgo sobre el hombre, comenzando con Adán. Y eso se ha quedado de manera ahí atrás como olvidado. Pero al final, aún los estudios no cristianos muestran que nosotros estamos en una crisis como sociedad, y no me refiero solamente a Estados Unidos, me refiero a una crisis mundial, pero la crisis es eminentemente masculina. Los números están ahí. La mayoría de las personas en las cárceles, por mucho, son hombres. Las violaciones ocurren en un 99% por hombres. La mayoría de los niños o de los jóvenes que entran a usar drogas en la adolescencia vienen de hogares donde el padre no está. La mayoría de los niños que abandonan la escuela secundaria y no vuelven a estudiar vienen de hogares donde el padre no está, pero la madre siempre está. La mayoría de los niños que han entrado o se han vuelto o han cometido acciones criminales de algún tipo de otra a una temprana edad vienen de hogares donde el padre no está. Cuando ocurrió la crisis económica del año 2008-2009, Canadá hizo un estudio para ver al final qué pasó y hubo una gran cantidad de personas despedidas. El 80% de las personas despedidas de sus empleos durante la crisis económica fueron hombres. Fueron a los CEO de esas empresas y se le preguntaron, ¿por qué? ¿Por qué la gran mayoría fueron hombres? Dijeron, porque las mujeres trabajan mejor, son más honestas, cuando fallan admiten su culpa, están en el trabajo más tiempo, se van más tarde. La mayoría vamos a los colleges, universidades, y vemos que la mayoría de las personas que están estudiando hoy en día son mujeres. Las que se están llevando todos los premios a la hora de graduación son mujeres. La crisis es masculina, lamentablemente. Entonces, cuando veo hombres reunidos, yo me quiero llenar primero de fe en nuestro Dios que puede hacer algo, pero definitivamente si hay algo que hemos hecho en nuestra iglesia es enfocarnos mucho en desarrollar a los hombres, porque la iglesia no va a cambiar ni la sociedad tampoco si los hombres que componen la sociedad y la iglesia y las familias no cambian, porque el liderazgo ha sido colocado eminentemente sobre los hombros. De hecho, cuando tú lees el libro de Romanos, cuando Pablo explica cómo entró el pecado, dice que el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Cómo por un hombre? ¿No fue Eva que mordió la fruta primero? Sí, pero ella no era la representante federal de la raza humana. Y cuando Dios se le aparece, no se le aparece a Eva, se le aparece a Adán. Y a quien Dios llama es Adán. Y lo llama por su nombre. En el pueblo de Israel, cada vez que hubo crisis, Dios llamó a los profetas, a los sacerdotes, a aquellos que tenían liderazgo, y todos eran hombres. La noche antes de Cristo morir, llamó a sus 12 apóstoles, 12 hombres. No hay duda de que ese ha sido el modelo de Dios. De manera que gracias por estar, y ojalá cada uno de nosotros podamos salir de aquí con una nueva motivación de poder querer hacer grandes cosas confiando en el gran Dios. Y con eso permítame orar. Padre, gracias por la oportunidad de poderle hablar a hombres en el día de hoy, de cómo terminar bien la carrera, pero recuérdanos que muchas veces lo que no comienza bien no termina bien. Ayúdanos a entender las cosas que tú quieres decirnos en el día de hoy. Ayúdanos a enderezar nuestros caminos. Ayúdanos a elevarnos a la altura de tu llamado. Permite que nosotros podamos entender que solo no podemos. Nosotros te necesitamos a ti en primer lugar, pero necesitamos otros hombres para poder correr juntos la carrera. De manera que cuando alguien tropiece o se caiga
otros hombres puedan devolverse a levantarlo y animarlo a que pueda continuar hacia adelante para que podamos llegar hasta el final. Sé con nosotros, Dios. Nosotros debajo de la cruz todos tenemos el mismo tamaño, todos tenemos el mismo problema, todos necesitamos de ti. No hay uno más alto que otro, no hay uno mejor que el otro. La cruz nos aplana a todos y nos pone a la altura de donde realmente estamos, y es en necesidad de ti. Sé con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el título de este mensaje es cómo terminar bien la carrera. Y yo creo que aquellos de nosotros que hemos entrado en la vida cristiana frecuentemente asumimos que porque entramos bien y estamos corriendo bien, vamos a terminar bien. Y realmente si lo pensamos así, o si yo lo hubiese pensado así en algún momento, estaba completamente errado. Ni el apóstol Pablo, y lo voy a leer prontamente, ni el apóstol Pablo estaba completamente seguro de que iba a terminar bien. Y yo te voy a citar sin nombres la historia brevemente, te la voy a resumir incluso, la historia de 15 líderes cristianos que tropezaron y se cayeron de manera significativa. No te voy a dar nombres, ese no me interesa, en los últimos 10 años, pero déjame darte algunas de sus características. Prácticamente todos tenían doctorado en áreas de teología. Número 2, todos venían de un trasfondo doctrinal bueno, de manera que no podemos cruzar la doctrina. Número 3, todos fueron autores de libros conocidos. Número 4, tenían ministerios significativos. Algunos en iglesias, otros directores de seminario o denominaciones también de buena doctrina. Todos ellos tenían currículum impresionantes, por así decirlo, y tropezaron y se cayeron. Y la pregunta es, ¿qué pasó? Bueno, es que, como dice Paul Tripp, es un autor conocido por algunos de ustedes o muchos de ustedes, dice, mis dones, talentos, experiencias, grados en seminario o universitarios no son garantías de que yo voy a terminar bien. No son garantía de que yo estoy inmune a la caída, al pecado, al tropiezo o áreas ciegas. De manera que en el día de hoy, tú pudieras decirme, bueno, pastor, pues usted tampoco tiene garantía. No, yo no tengo garantía, por eso es que tengo que agarrarme de Dios todos los días. De manera que no podemos asumir que vamos a terminar bien. Yo quiero comenzar con el apóstol Pablo, porque yo creo que él es un excelente ejemplo de qué se requiere y de cómo él entendía su carrera. Pablo le escribió a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 26 y 27, le dice, por tanto, yo de esta manera corro. O sea, Pablo me está diciendo, presta atención a cómo es que yo estoy corriendo la carrera. ¿Okay? No como sin tener meta. Okay, él tenía una meta, la pregunta ¿cuál es? De esta manera peleo. Okay, Pablo está diciendo que del punto donde él se encuentra hasta entrar en gloria es una pelea y es una carrera. No como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que, escucha ahora, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo está diciendo, yo puedo ser descalificado. Como yo no quiero ser descalificado, yo tengo una meta. Y la meta no tiene nada que ver con el reino de este mundo, absolutamente nada. Yo tengo una meta. Yo corro con mis ojos puestos en la meta, que es la gloria en la presencia de Cristo Jesús. Mi mira está puesta en las cosas de arriba, no aquí abajo, pero déjame decirte que de aquí a allá tú vas a tener que pelear. Yo peleo. Tú vas a tener que golpear las cosas que te están tentando, las personas que te están tentando. No literalmente, pero tienes que quitarla de tu camino, porque de lo contrario tú vas a tropezar y vas a caer. Y no solamente eso, tu cuerpo tiene deseos, y como tu cuerpo tiene deseos, tú tienes que disciplinar tu cuerpo. De ahí que dice, yo golpeo mi cuerpo. De nuevo, no literalmente, pero es una forma de decirnos a nosotros, yo no permito que mis deseos reales del cuerpo caído vayan a contribuir a mi caída. Yo los someto a disciplina, no sea
que después que yo le haya predicado a otros, yo sea descalificado. ¿Te imaginas que algo me ocurriera a mí, Dios no lo permita, y yo me tropiece y me caiga, que ustedes digan, él fue el que estuvo con nosotros aquí esa noche compartiendo justamente acerca de esto? ¿Sabes qué? De esos hombres que te mencioné, algunos fueron incluso a República Dominicana, estuvieron en la IBI, enseñaron de la IBI. Nosotros fuimos altamente ministrados por ellos. Y el último de ellos que pudiera mencionar, pero a propósito no lo voy a hacer, que no hace tanto tiempo tampoco, está fuera de todo, lo perdió todo, absolutamente todo, su ministerio, su familia, su legado. Era un autor muy prolífico. Nadie va a buscar su libro, él no va a pasar a la historia porque no es un ejemplo para la iglesia. Lo fue, pero no lo va a continuar siendo. Quiera Dios que eso no se tenga que decir de ninguno de nosotros, incluyéndome a mí mismo. Entonces, cuando Pablo avanza en su vida y ya llega, está ahora en Roma, está en una prisión, le está escribiendo a su discípulo más joven, Timoteo, a su segunda carta, segunda de Timoteo. Esta es la última carta de Pablo. Después de esta no hay tercera de Timoteo, no hay nada más escrito que vaya a surgir de la pluma del apóstol Pablo. Pero Pablo está seguro de que él va a morir en los próximos días, semanas o meses, pero probablemente no iba a durar ni siquiera meses. Y él sabe que como va a morir, debe decirle a su discípulo más joven algunas cosas que sean importantes, que le queden como legado. En su segunda carta, capítulo 4, versículos 6 y 7, le dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. O sea, ya yo estoy a punto de morir. Y el tiempo de mi partida ha llegado. Pero sabes una cosa, Timoteo, esto es lo que Pablo quiere decir. He peleado la buena batalla. Otra vez el mismo lenguaje. Esto es una pelea. He terminado la carrera. Otra vez, yo he estado corriendo. He guardado la fe. Yo he guardado la fe, pero para guardar la fe esto ha requerido que yo pelee en contra de todas aquellas cosas en la vida que pueden hacerme tropezar, en contra de todas las tentaciones, que yo discipline mi cuerpo. Y que yo al correr no corra sin ninguna meta. Y lamentablemente eso es como ocurre. Si cuando tú estás corriendo, imagínate un corredor olímpico compitiendo por la medalla. Cuando él va llegando a la meta, él tiene en su mente solamente la línea final. Si él en un momento dado mira para la derecha, mira para la izquierda o trata de mirar para atrás para ver qué tan cerca está su competidor, es lo más probable que va a tropezar y se va a caer. Y si no se cae, va a perder velocidad. Eso es lo que Pablo está diciendo. Tú tienes que mirar la línea final. Y eso es lo que nos dice el autor de Hebreos, que estuvimos leyendo del libro de Hebreos hace poco, de la carta a los Hebreos. ¿Qué cosa? Que tú tienes que correr con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No desvíe tu mirada en ningún momento para ningún lado. Entonces, en la vida cristiana, Pablo tenía claro lo importante. Él comenzó muy bien, pero eso no garantiza que él va a terminar muy bien. Y tenía incluso la advertencia sobre sí mismo, no sea que yo mismo sea descalificado, que es lo que ha pasado con estos hombres que yo te mencioné. Entonces, pensando un poco a través de la historia bíblica, déjame mencionarte algunos nombres que fueron eliminados rápidamente. Esto es en la palabra, ¿ok? Abimelech, Samson, Absalón, Acá, Josías. Estaban corriendo bien en algún momento. Sansón estaba corriendo muy bien. Era uno de esos jueces que Dios estaba usando. Y lamentablemente terminó, él mismo, por así decirlo, terminó con su vida. Cuando tumbó la roca, todo cayó sobre él y murió. Déjame decirte algunos que terminaron muy mal. Elí, Saúl, Salomón. Salomón aparentemente se reconcilió con Dios, creemos por el último párrafo de su libro Eclesiastés, pero claro que no terminó bien. Aún si lo encontramos en gloria, que probablemente lo esté si ese párrafo es correcto, y entendemos que sí, pero él no terminó bien. ¿Cuáles son los peligros? Bueno, el peligro número uno es que tú seas eliminado de la carrera. Te voy a mencionar un personaje de la Biblia enorme,
literalmente. Para mí el mejor líder del Antiguo Testamento, y no llegó a la meta. El Antiguo Testamento, o sea, el mejor líder del Antiguo Testamento entero, si tú me preguntas a mí, y no llegó. Números 20:12. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: porque vosotros no me creísteis. Aquí hay una incredulidad. A fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel. Por tanto, no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Tú me estás relajando. Yo voy a tener 40 años con el pueblo y yo ni siquiera voy a tener el privilegio de entrar. Él le pidió a Dios más de una vez que le dejara entrar, que le quitara eso de encima. Y Dios le dijo: no, tú no vas a entrar, ya no me, basta ya, no me vuelvo a hablar de esto, no vas a entrar. ¿Por qué? Porque delante de mi pueblo no me has tratado como santo. O sea, algo que yo le enfatizo a nuestros pastores en la IBI. No relajemos nada que tenga que ver con Dios, sobre todo delante de su pueblo, porque Dios no va a permitir que su nombre sea profanado, dejado caer, porque Él sabe que si tú no honras su nombre delante de su pueblo, el pueblo tampoco lo va a honrar y al pueblo no le conviene las consecuencias que van a caer sobre él. De manera que ni Moisés pudo entrar. Y eso nos da a nosotros una idea de que yo puedo ser eliminado antes de llegar. Yo no estoy diciendo aquí que Moisés no heredó salvación. No, él siguió siendo un gran líder. De hecho, cuando Cristo estuvo en el monte de la transfiguración, el Señor bajó a Moisés y a Elías para confortar a su hijo. El problema de Dios con Moisés es que delante de mi pueblo hiciste algo que yo no voy a pasar por alto. Si tú hubiese ido a tu habitación y en tu habitación conmigo tú te descargas y te descarga tu ira y todo lo que tú quieras y ahí me pide ayuda, eso hubiese sido una cosa, yo puedo tolerar eso. Lo que yo no voy a tolerar es que mi nombre sea profanado delante de mi pueblo. No llegó. Personajes que terminaron ahí, a medias. David, Usías. Usías fue un rey en Israel que hizo lo bueno delante de Dios por quizás 50 años. Y al final cometió la osadía, el error, el pecado de ir al templo y ofrecer sacrificio. Y Dios lo llenó de lepra y lo apartaron y pasó el resto de su vida apartado. Bueno, David, el gran David, nadie me puede decir que David terminó bien cuando uno de sus hijos violó a una de sus hijas. El otro hijo, Absalón, incómodo con Amnón, lo mató. Y luego Absalón estaba persiguiendo a David para quitarle el trono. Y Absalón termina muerto por los guerreros a favor de David, defendiendo a David. Eso no son formas de terminar la carrera. ¿Quiénes terminaron bien? Abraham, Job. Estos hombres no fueron perfectos, pero terminaron bien. Abraham, Job, José, Josué, Caleb, Samuel, Elías, Jeremías, Daniel, Juan, Pablo, Pedro. Pedro no fue un hombre perfecto, él negó al Señor, pero hubo un arrepentimiento, pero terminaron bien. La tradición dice que Pedro murió crucificado, que Cristo se lo anunció, de hecho. Murió crucificado y murió, dice la tradición, que pidió ser crucificado boca abajo para no terminar de la misma forma que su maestro terminó, porque él no merecía ni siquiera morir crucificado de esa forma. Eso nos da a nosotros una idea. Déjame mencionarte algunos nombres para ver si tú los reconoces en términos de cómo terminaron estos hombres. Si alguien los reconoce, tú puedes levantar la mano si quieres, pero no digas todavía quién es, quién fue, porque estamos haciendo como un ejercicio. Samúa. Estos nombres están en la Biblia. Zafat. Igal, Palti, Gadil, Gadi, Setur, Amiel, Nabbi, Jeuel. Ok, ¿alguien lo reconoce? ¿Alguno de ellos? Ok, un par de ustedes. Ok, el resto yo le voy a mencionar
dos nombres y esos dos nombres le van a decir quiénes son los otros. Caleb y Josué. ¿Quiénes son los otros? Los 12 espías total, los 10 primeros, ¿verdad? Tú no los reconocías. ¿Sabes por qué? Que terminaron mal. Pero los dos que terminaron bien inmediatamente nos dijeron, pues yo sé quiénes son. Cuando tú no terminas bien, tú eres olvidado para siempre. Porque ¿para qué vamos a recordar un mal ejemplo? Cuando terminas bien, tú eres recordado para siempre. Y no solamente eso, tu ejemplo sirve es como que tu vida ilumina la luz de los que terminaron mal. Josué y Caleb terminaron bien, inmediatamente encendieron la luz sobre aquellos que terminaron mal. Entonces, no es sencillo no terminar. Nosotros tenemos un compromiso de dejar un legado, de dejar huellas que otros pueden seguir. Y yo quisiera pensar que lo que estamos aquí porque queremos hacer algo que nos permita no continuar ni en la misma dirección, ni volando a la misma altura, ni produciendo los mismos resultados. Déjame darte ahora ejemplos de la historia reciente de la iglesia. 1945. Los 3 evangelistas más famosos en ese momento eran Billy Graham, Chuck Templeton y Brown Clifford. ¿Quién sabe de Billy Graham? Todo, ¿va? ¿Quién sabe de Chuck Templeton? ¿Quién sabe de Brown Clifford? 1945, de los 3, Billy Graham era el que menos prometía. De hecho, su novia Emily, su primera novia, el sueño de su vida, lo dejó porque él no prometía gran cosa. 1957, 12 años después, Templeton dejó el ministerio y dijo públicamente que él era agnóstico. Déjame decirte un par de cosas más acerca de Templeton, pero antes de decirte un poco más de Templeton, en 1954, Clifford perdió su familia, el ministerio, su salud y finalmente su vida por alcoholismo. Ellos dos eran mejores evangelistas que Billy Graham. Entonces sigo con Templeton. En 1946, los 3 estaban ministrando y en un momento llegaron a ministrar juntos incluso en un tour por Europa. En el año 1998 más o menos, Lee Strobel logró entrevistar a Templeton, ya cuando le quedaban quizás meses de vida, tenía 80 años de edad, tenía un comienzo de Alzheimer, y en un momento dado de la entrevista, él llega al punto de Jesucristo y le pregunta de Jesucristo a Templeton, y él le dice, bueno, para mí es el hombre más grande que ha existido, su entendimiento de la ética, de la moral era intachable, dice, te va a sonar extraño, yo a veces le extraño a él, es lo mejor que yo he conocido. Y cuando dijo eso, él bajó la cabeza, estaba aguantando sus lágrimas y de repente le dijo, ya, no hablemos más de esto. Y murió sin creer. Usted sabe dónde está hoy en día. Lo impresionante es que al final de su vida él reconoce que es lo mejor que él ha conocido, la mejor personaje de mayor ética, de mayor moral, le echaba de menos, pero no rindió su voluntad. Impresionante. El doctor Howard Hendricks hizo un estudio de 246 hombres que estaban en el ministerio a tiempo completo, pero que habían caído, 246 hombres en el ministerio, no necesariamente pastores, pero en el ministerio, que habían caído en un periodo de 24 meses. Ok, si tú tomas eso y lo divides, eso es 2 a 3 caídas por semana. Por semana. O sea, esta semana 2 o 3, la próxima semana 2 o 3, la próxima semana 2 o 3. ¿Cuáles eran las características de esos hombres? Bueno, ninguno tenía un grupo de rendición de cuentas, ninguno tenía un amigo cercano, ninguno tenía una relación cercana con Dios,
Y el resto de la historia era de esperar. Nosotros necesitamos rendición de cuentas. Nosotros hacemos retiros pastorales 2 veces al año. Y nosotros nos retiramos y el primer punto de la agenda, que a veces se ha extendido tanto que es lo único que se ha tratado prácticamente, además de oración, es, ok, cuéntame de tu vida. Yo tengo que comenzar porque soy la cabeza de ellos. Cuéntame de tu vida. Dime cómo está tu relación con Dios, la relación con tu esposa, si tienes hijos, la relación con tus hijos, tus finanzas, la lectura de la palabra, el estudio de la palabra en tu ministerio. ¿Te gusta, no te gusta? ¿Estás satisfecho, no estás satisfecho? ¿Dónde te sientes que estás flaqueando? ¿Dónde tú tienes que ser fortalecido? Y la idea no es que estamos delante de una corte, no, tú estás con amigos que quieren ayudarte y que quieren terminar juntos. Y al final de eso uno de nosotros se para, bueno, los otros 8, y eso me incluye a mí, los otros me hacen preguntas del tipo que ellos quieran. No importa la pregunta que ellos quieran hacer, tienen libertad para hacerlo. Y yo con ellos. Y al final uno de nosotros se para, le pone la mano sobre el hombro y ora por esa persona. Nadie está exento de rendición de cuentas. De hecho, si no queremos rendir cuentas, tu caída o la mía está garantizada. Porque hay áreas oscuras de mi vida que yo no la quiero revelar. Si yo no quiero caer, yo debo ser la persona más en favor de la rendición de cuentas. No quiero caer. Prefiero contarte mi debilidad para que ores por mí y me ayudes a fortalecerla, que tomarme el riesgo de caer. Te sigo contando porque uno podría decir, bueno, pues ya hay suficiente historia. Es que lamentablemente tú cuentas las historias y que no me acabo de convencer porque las cosas siguen pasando igual. John Bisagno fue el pastor de la primera iglesia de Houston, primera iglesia bautista, y su suegro era Paul Beck. Okay. Entonces Beck, su suegro, le dijo que en su opinión solamente 1 de cada 10 hombres terminaba bien en la vida cristiana. Wow, yo no sé cuántos hombres sabemos aquí, suponte que hayan 200 hombres, o sea, solamente 20 van a terminar bien. John Bisagno, más joven, le dijo, yo no lo creo. Entonces a la edad de 20 años, él tenía amores en ese momento con su hija, estaba a punto de casarse jovencito. Cuando él dijo, yo no lo creo, tomó su Biblia y escribió en la parte de atrás el nombre de 24 personas que él conocía en ministerio y que estaban caminando bien. A la edad de 53, déjame devolver, John Bisagno, Paul Beck, el suegro, le dijo que para la edad de 65 años, solamente 1 de 10 hombres estaba caminando bien. La última persona de esos 15 que yo te mencioné que cayó tenía 75 años. De manera que la edad no es garantía. Entonces, para la edad de 65 años, a los 53 años, de esos 24 personas entonces, que este novio ya era yerno del pastor más avanzado de su suegro, ¿verdad? Solamente habían 3 que estaban caminando bien. Si tú haces la matemática, es 1 cada 8 hombres. Bueno, el suegro le dijo, en mi experiencia, 1 de cada 10. Sí, pero que estaba a la edad de 53 años. Todavía no habían llegado a los 65 y solamente habían 3. Y uno de los problemas, de hecho yo tuiteé esta frase esta mañana porque estaba revisando esto para esta noche, si no eres enseñable, no tienes el más mínimo chance en el mundo de terminar bien. Ni siquiera un solo chance. Uno solo. So Steve Farrar, que ha tenido un ministerio para hambre por mucho tiempo, escribió un libro que se llama, en inglés es Finishing Strong, cómo terminar bien o terminando fuertemente sería la traducción literal. Si yo no rindo cuentas, yo no tengo un chance de terminar bien. La razón es que si yo no rindo cuentas, yo tengo áreas oscuras que yo las conozco, yo lo sé, yo las admito y por eso no te las quiero revelar. Y esas son las áreas que me van a hacer caer, literalmente. Entonces, nosotros nos cuidamos unos a otros en el ministerio. Nosotros dijimos que como pastores, ¿verdad?, que nosotros no debiéramos andar en el carro con una mujer que no sea mi esposa.
Entonces la iglesia está en un lugar y la oficina, y en ese lugar hay oficinas, pero muchas de las oficinas pastorales están en otro lugar que queremos trasladar al local de la iglesia, pero tenemos que construir. Entonces en ocasiones estamos saliendo y hay una de las muchachas que va para la iglesia también. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, para garantizar lo que estamos diciendo, que tú no debes andar con nadie del sexo opuesto, entonces debe ocurrir eso. Tú le informas a alguien en la oficina, mira, me voy a llevar a fulana, ella va para la iglesia, de manera que allá en la iglesia, cuando tú llegues, va a haber gente, y ahí tú dices, mira, traje a fulana aquí. Entonces yo tengo gente allá y aquí que saben cuándo yo salí, a qué hora yo salí y que llegué. Tú puedes decir, bueno, eso es excesivo. Sí, pero que Satanás no juega. Ese es el problema. Y todo, cuando tú hablas con esas personas, 246 personas que cayeron, todos hablaron de que cayeron con mujeres en el ministerio. Todos hablaron de que todo comenzó contactos, conversaciones normales, común y corrientes. Pero se fue produciendo un involucramiento emocional creciente. Nosotros no hacemos consejería de mujeres, a menos que haya una mujer con nosotros, y si alguna vez la hacemos es la primera visita, no más. La primera porque a lo mejor es un consejo acerca de, te vas a mudar de país, si quieres un consejo, ok, te vemos, porque no nos vamos a volver locos tampoco, pero después de ahí, si tengo que permanecer en consejería contigo, yo tengo que tener una mujer con nosotros. Nosotros tenemos cámaras en todos los salones de consejería, sin sonido, porque obviamente te están contando cosas confidenciales, pero tenemos cámaras en todas las oficinas. ¿Por qué? Porque queremos cuidarnos, porque admitimos que somos vulnerables, porque sabemos que no somos inmunes, porque yo no puedo parar delante de decir, ustedes tienen debilidades que yo no tengo. No es verdad. Es posible que si Dios me ha ayudado a avanzar en mi santificación, quizás la batalla sea menos intensa, pero no estoy fuera de la batalla. De manera que yo necesito adquirir conciencia de todo esto. Entonces decía, ¿verdad?, que este autor escribió, si no quiero rendir, si no soy enseñable, no tengo un solo chance de terminar bien. Mira esto que escribió Juan en su tercera carta, en el versículo 9. Tiene un solo capítulo de esa carta. Versículo 9. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. En otras palabras, Diótrefes no es enseñable. Tú sabes lo que va a pasar con Diótrefes. Porque cuando no eres enseñable, no va a aceptar lo que dices. Entonces yo creo que uno de los errores que ha ocurrido en la iglesia, yo creo que en todas las iglesias, que a veces el pastor cabeza, que en este caso sería yo, como que él no es cuestionable. Entonces él sí puede llamar la atención a los pastores que han venido después, pero a él nadie le puede hablar. No es verdad. Uno de los diáconos en una ocasión había malentendido algo y me llamó a una reunión y me dijo, pastor, me hizo un comentario, una observación. Yo le expliqué, le dije, bueno, mira, esto es lo que ha pasado. Y él me dijo, no, perdóname si yo lo ofendí. Yo dije, ofender, tú hiciste tu trabajo, no dejes de hacerlo. Lo que a ti no te parezca que está bien, no importa quién, tú vas y lo hablas, no tienes que regañar a la persona, tú lo hablas como un hermano, como lo hiciste conmigo, tú hiciste tu trabajo. Y la iglesia ha oído que el trabajo de seguir bien es un trabajo de todos. No es un trabajo de los pastores, es un trabajo de todos. Si tú ves algo que a ti te pareció extraño de mi persona, tú vienes y me hablas y me estás ayudando, porque es un trabajo de todos. Cuando tú lees a Mateo 18 que dice, si tu hermano peca, no dice, sal corriendo y ve donde un pastor y dile que él pecó. No, tú vas. Es un trabajo de todos. Y si él no te oye, no dice, bueno, si no te oyó, entonces sí, ahora sí tú vas donde los pastores. No. Tú buscas 2 o 3 de tus amigos de la iglesia y va y habla con él, tú. Y después, si todavía no oye, entonces ahora que vamos a ir a la iglesia, como al liderazgo de la iglesia, ahora que vamos a ir con ellos. Porque si queremos caminar en santidad, todos tenemos que ayudarnos unos a otros. Steve Farrar dijo algo que ya de Spurgeon se ha venido diciendo, obsérvate a ti mismo más que a cualquier otro. Llevamos el peor enemigo dentro de nosotros. Tu peor enemigo no es Satanás. No, eres tú.
porque tú te acuestas contigo y te levantas contigo. Si hubo algo que tú sabes, alrededor del siglo III, IV, se comenzó un movimiento de monasterios y los monjes se aislaban, algunos se fueron a las montañas, al desierto. Si hubo algo que ellos descubrieron es que el pecado lo persiguió hasta allá. Estaban solos. Sí, porque tú piensas cosas, tú sueñas cosas, tú imaginas cosas, tú elugubras en tu mente. Y esa persona que eres tú está contigo todo el tiempo. Entonces decía que cuando tú estás solo, tú eres capaz todavía de pecar. Y por eso Santiago cuando escribe dice que cuando alguno es seducido, que no diga que fue el otro que me tentó. No, cada cual es seducido por su propia concupiscencia. De manera que yo puedo tener una mujer que me tienta. Al final, si caigo, ella no es el problema. ¿Tú sabes por qué? Porque tú y yo somos tentados solamente por las cosas que deseamos. De manera que tu tentación es más una revelación de ti mismo que cualquier otra cosa. Te lo voy a ilustrar de una forma sencilla. Si tú me pones helado enfrente, a mí me gusta el helado. Eso es una tentación para mí, vamos a llamarle. Y es muy probable que yo me lo coma. Pasó anoche. Terminamos de comer. Yo estaba en casa de Luis Méndez y mencionaron la palabra de helado. Y mi esposa dijo, ya, le diste por la herida. Y yo me comí el helado. Pero si en vez de eso tú me ofreces brócoli, tú no me vas a tentar con brócoli. Porque a mí no me gusta el brócoli. Tú solamente eres tentado con lo que a ti te gusta. Entonces, hermano, cuando tú seas tentado por lo que sea, ya sea el sexo opuesto, dinero, comodidad, lo que tú quieras, lo que necesitas hacer es decirte, Señor, perdóname, porque yo soy o un lujurioso, o avaricioso, u orgulloso. No le eche la culpa a nadie. No, que las mujeres hoy en día, tú sabes cómo andan vestidas. Andan vestidas así para recordarte lo que tú eres en tu interior. Literalmente. Entonces, tomemos responsabilidad. Nosotros necesitamos hablarnos a nosotros mismos. ¿Usted sabe cuál es uno de los problemas nuestros? Que nosotros nos oímos mucho y nos hablamos poco. Y tú dirás, pero eso es una contradicción. No, yo te voy a decir cuando tú te oyes y te voy a decir cuando tú te hablas. Tú te oyes a ti mismo cuando tú comienzas a decir cosas como, no, lo que pasa es que Miguel me ofendió. Ahí te está oyendo a ti. No, lo que pasa es que las mujeres se visten de una forma, ahí te está oyendo. Lo que ocurre es, te voy a decir ahora, cuando tú te hablas a ti mismo. Miguel me ofendió y yo me herí porque yo tengo orgullo. Eso fue el orgullo tuyo. Si tú no fueras tan orgulloso, no te hubiera ofendido. Yo no te estoy diciendo eso a ti, te estoy diciendo cosas que yo me he dicho a mí mismo. Eso que tú sientes, es verdad que tú le estás diciendo, pero eso es envidia. Eso es hablarte a ti mismo. Porque tú estás tomando verdad de la palabra y te la estás recordando a ti mismo. ¿Tú sabes dónde yo aprendí eso? De los salmos. ¿Por qué te abates, alma mía? El salmista sí está hablando a sí mismo. Él está abatido. Entonces, en vez de decir, bueno, yo estoy abatido, lo que pasa es que no tengo trabajo, lo que pasa es que mi esposa, lo que pasa es que mis hijos, ahí él se está oyendo a sí mismo. El salmista se está recordando, tú tienes a Dios. Y se está diciendo, ¿por qué te abates, alma mía, dentro de mí? Tú no tienes razón para estar abatido, tú tienes a Dios. Y a nosotros nos olvida que Dios está ahí. Hay una buena historia de Martín Lutero en una ocasión, cuando el movimiento protestante no estaba avanzando, las cosas no iban muy bien, y una tardecita ya noche, temprano, él llega a su casa y encontró a su esposa a oscura, completamente oscura, y una sola velita en la mesa, y ella vestida de negro, y así como cabizbaja. Lutero entra y le dice, ¿qué pasó? Y él dice, ¿tú no te has enterado? Y él le dice, ¿enterado de qué, mujer? ¿Que tú no te has enterado? ¿Tú no supiste que Dios murió? Y Lutero como que está sintiéndose raro. Y dice, ¿de qué tú estás hablando de que Dios murió? Y le dice, sí, porque de la manera como tú te estás comportando últimamente, como que Dios se murió. Y Lutero se dio cuenta que él no se había estado comportando últimamente. Y se había estado intimidando
por la falta de progreso del movimiento protestante, en vez de simplemente confiar en la soberanía de Dios. A nosotros nos olvida que Dios está vivo. Y está vivo hoy, estuvo vivo ayer y estará vivo para siempre. Y ese es mi lugar de refugio y ese es el lugar donde yo tengo que ir. Hermanos, antes de yo caer, si yo soy cristiano, antes de yo caer, Dios me envía mensajes de toda la forma posible, pero no le hacemos caso. Puede ser simplemente, un mensaje puede ser tan sencillo como, viniste de donde no debiste haber estado. Y tú después dices, ¿y por qué llegaste tan tarde? Ah, no, yo estaba en la oficina, qué sé yo. Toma esa pregunta de tu esposa como una de las llamadas de Dios, porque tú sabes de dónde viene. Y puede ser que ella la deje pasar, pero tú sabes de dónde viene. Entonces, mire esta historia. Todos estamos familiarizados con el hundimiento del Titanic. El Titanic recibió 6 mensajes antes de hundirse, de advertencia. El primer mensaje llegó del barco Atinai y no se le entregó al capitán hasta 5 horas después. Ahí hubo un fallo, hubo un retraso. Hubo un segundo mensaje que no fue entregado al capitán porque el capitán estaba cenando y no lo querían molestar. Todos eran de advertencia de que habían icebergs, bloques de hielo alrededor. Llegó un tercer mensaje del barco Melsaba que no fue llevado a algo que en inglés se conoce como el bridge o el puente en los barcos, porque el operador que los recibió aparentemente no podía dejar su estación, pero él podía gritarle a otro o a alguien, ¿verdad? De alguna manera. No, él se quedó callado. El mensaje final de California no fue completado ya que el operador del Titanic se impacientó y lo cortó. A las 10:30 hubo un mensaje visual del barco Rappahannock vía la lámpara Morse que no se le dio al capitán Smith. Resultado, 1,523 vidas se perdieron. Dios nos envía mensajes. Ejemplo, esta charla es un mensaje de Dios. Es un recordatorio. Yo voy a la iglesia el domingo y escucho un sermón donde se dicen algunas cosas, eso es un segundo mensaje de Dios. O tengo una conversación con un amigo, con el pastor o quien tú quieras, y ese es otro mensaje de parte de Dios. Hasta que la vida es perdida, el ministerio es perdido, la familia es perdida. Eso es como ocurre. Entonces, lamentablemente, muchas veces el interés nuestro en la vida cristiana es como el interés de muchas personas cuando están en la universidad o en la escuela secundaria o en primaria. El interés es pasar con 70. Que es la nota, ¿verdad?, de pasar en la mayoría de los centros educativos. Entonces, en la vida cristiana es como el interés, no, si yo estoy salvo. En serio, o sea, esa es la forma de honrar la cruz. Yo no quiero volar muy alto, no, yo puedo volar a 3 pies de altura y está bien. O sea, Cristo puede dejar su trono, dejar su gloria, hacerse hombre, entrarse en el útero de o sea, Dios, el creador del universo, todo fue hecho por Él y sin Él nada de lo que fue hecho, dice Juan 1:3. Él es el creador. El creador se mete en un vientre por 9 meses. El infinito se va a un espacio finito, pequeñito. Sale de ahí, crece, se somete a los hombres, a la ley de los romanos. Lava pies, se crucifica, sangra por ti. Pero yo quiero pasar con el mínimo esfuerzo y llegar a la gloria. ¿En serio? No puede ser, hermano. No puede ser. Yo tengo que tener como mayor apreciación por la vida del Señor, por lo que hizo por mí. Yo tengo que lidiar con mi vida porque yo soy mi peor enemigo. Estoy midiendo mi tiempo. Déjame mencionarte algunas de las piedras de tropiezo que no vamos a poder definir o expandir cada una de ellas, pero te la menciono y menciono algo más acerca de un par de ellas. Número 1, el orgullo. El orgullo es terrible. El problema del orgullo es que su raíz es la inseguridad. Las personas humildes, ellos no tienen nada que probar, nada que temer, nada que ocultar.
Una persona humilde, tú le preguntas, una persona humilde se equivoca en esta presentación, se le daña el iPad, él está tranquilo, yo no tengo nada que probar. No pude completar o quizás no voy a fluir tan bien, perdí mis notas. No, el orgullo que van a pensar, o sea, ahí está, el miedo a la reputación. ¿Qué van a pensar de mí? Que no me preparé bien, que yo debí haber traído un segundo iPad por si acaso, todo ese tipo de cosas. Eso es inseguridad. Ahora, el problema es que mi inseguridad está directamente relacionada a la distancia que yo vivo de Dios. Porque en el jardín del Edén no había inseguridad. La inseguridad comienza cuando el pecado entra y ellos son expulsados del jardín del Edén. Entonces, si esta alfombra representa el jardín del Edén, cuando ellos fueron expulsados del jardín del Edén, al día siguiente ellos tienen una naturaleza llena de animales salvajes que antes le obedecían y que ahora son un peligro para ellos. Y ahora se van a tener que cuidar de todo lo que se mueva. ¿Tú te imaginas la inseguridad que ellos comenzaron a vivir? Entonces, la única forma como yo puedo ir recuperando todo lo que se perdió en el jardín del Edén es regresa al jardín del Edén, que está representado por la presencia de Dios. Mientras más cercano a la presencia de Dios tú estás, menos te importa la reputación. Menos te importa. Yo era muy orgulloso, o sea, lo que yo te estoy diciendo no es porque lo leí en libros simplemente, no porque lo he visto en ovejas de la consejera, no, yo lo vi en mí, yo sé cómo es, yo sé cómo luce, yo sé cómo se encubre y sé que lo que siente, pero al mismo tiempo sé que fue destruyéndolo, es mi cercanía con Dios. No hay otra cosa que lo pueda hacer, porque es mi seguridad que tumba mi orgullo. Yo te puedo contar las historias, no tengo el tiempo hoy, pero te puedo contar las historias de cuando yo terminé mis especialidades en Estados Unidos y abrí mi consultorio en Estados Unidos. Claro que me sentí inseguro. Yo tenía 29 años, era latino, estaba en un medio completamente judío, norteamericano, pero judíos, todos los pacientes eran judíos, todos los especialistas alrededor eran judíos. Claro que estaba inseguro, yo no lo sabía, porque ni a ti mismo tú te lo admites cuando tienes ese grado de orgullo. Y no respondía adecuadamente. Es más, te voy a dar un ejemplo, porque creo que cuando uno no ilustra las cosas, el otro como que queda a veces, sí fue bueno, pero no entendí. Si yo escribí una nota en un paciente diciendo que creía que tenía una endocarditis, es una infección de la válvula cardíaca, y el cardiólogo venía atrás y decía, bueno, no, a mí no me parece, y explicaba el por qué, ya yo me molestaba por eso. Entonces yo venía y escribí una nota de 3 páginas para mostrarte que tú no sabías lo que estaba hablando. O sea, el orgullo, claro, no te iba a poner eso así, no sabes lo que está hablando, pero la extensión de la nota hablaba por sí misma. Ya después que el medio me aceptó, que ya yo me había dado a conocer y la gente me confiaba en mí, se me fue el orgullo en ese sentido, ¿verdad? Entonces ahora yo tomaba el teléfono, mira fulano, vi tu nota, interesante lo que tú dijiste, pero mira, déjame explicarte, porque yo creo que sí, él tiene una endocarditis. Y después que le decía eso, le decía, pero sabes que ojalá tú tengas razón porque eso es lo que al paciente le conviene. Vamos a seguir la investigación y luego hablamos. Está bien. Gracias, Miguel, por llamar. ¿Cuál fue la diferencia? Inseguridad. Eso es todo. Entonces el orgullo es un problema. El pecado sexual, una mala actitud, la avaricia, la holgazanería espiritual o estancamiento espiritual, una familia con mal testimonio, que fue el problema de Elí, para poner un ejemplo, y una mala doctrina, que fue el problema de Pedro en un momento dado cuando Pablo tuvo que confrontarlo y llamarlo hipócrita. Ok, entonces, el orgullo, ¿cómo se comporta? Bueno, por un lado, énfasis en los títulos. Yo tenía una pared llena de títulos en mi consultorio y cuando yo me di cuenta que eso estaba siendo un problema para mí, yo quité todos los títulos de la pared. Y la razón por la que volvieron a la pared, porque yo contraté a la esposa del pastor, que era enfermera, y un día me dijo, Miguel, tú tienes que poner tus títulos porque la gente viene aquí y no sabe si tú eres veterinario, dentista, qué es lo que tú eres. Y yo le dije, bueno, si tú consigues a alguien que lo ponga, tú lo puedes poner. Y ella consiguió a alguien y lo puso. Pero tú tienes que lidiar brutalmente con tu pecado. En este caso era orgullo. Entonces los títulos pasaron 2 años en un closet, literalmente hablando. Y ahí están en otro closet en mi casa. No voy a tener eso en la oficina ministerial para recordarme. Eso como el orgullo se viste. Tú vuelves y lo pones. Y todos estos títulos, pastor, no, para recordarme de tiempos atrás. Yo no tengo que recordar. Yo hice como Pablo. Lo que quedó atrás,
atrás se quedó. Las viejas cosas pasaron, todas son hechas nuevas. Y ahora todo aquello, Pablo decía, yo soy fariseo de fariseo, circuncidado al octavo día, gracias, de la tribu de Benjamín. Todo eso es basura. ¿Saben que la palabra ahí traducida es más como estiércol? Todo eso es basura. Lo que era ganancia, todos esos títulos los estimo como basura. Nada de eso me interesa. Pero eso es Filipenses, ¿verdad? 3, del versículo 3 al 10. Pero escucha la razón al final, versículo 10. A fin de conocerle a Él. Hermano, todo lo que yo tengo aquí, todo lo que yo logro aquí, se queda aquí. Como alguien decía en una ocasión, lo que no tiene valor eterno es eternamente inservible. Lo que no tiene valor eterno es eternamente inservible. El orgullo vive preocupado con el qué dirán. Mira este texto de 1 Samuel 13, del 13 al 14, versículo 13 al 14. Samuel dijo a Saúl: has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Ok, esa es la confrontación. El Señor te dijo, Saúl cometió múltiples errores, pero uno de ellos fue que ofreció un sacrificio cuando Samuel no llegaba a tiempo, cuando a los reyes no se les permitía ofrecer sacrificio. Y luego cuando el Señor lo mandó a matar a todo el mundo, ¿verdad?, del campo enemigo, y él incluyendo los animales, y él preservó al rey, y preservó los mejores animales, y luego quiso justificar su pecado diciendo que lo habían preservado para el sacrificio. El problema es que el Señor ya reveló: obediencia quiero y no sacrificio. Yo te dije que eliminara todo. Entonces el texto continúa. Este es otro texto, pero te acabo de decir lo que dice. Lo que Saúl termina diciéndole a Samuel es: te ruego que me honres delante de tu pueblo, y que me acompañe para que yo pueda adorar al Señor tu Dios. ¿Tú ves cómo él reveló la distancia que ya él comenzó a sentir de Dios? Primero, que me honres delante del pueblo, eso es lo que a mí me interesa. Y luego, para que, acompáñame, termina de ir conmigo para que yo pueda adorar al Señor tu Dios. Claramente mostrando: yo siento a Dios lejos de mí. Y eso es un problema en nosotros, porque es el orgullo lo que hace eso. El pecado sexual ha sido la causa en casi todos los hombres que te mencioné sin nombre, y que han caído. Es algo terrible. Entonces el orgullo es probablemente el pecado más común, porque está en todo, es grados de orgullo. Yo no puedo decir yo estoy aquí porque no tengo ningún orgullo. Bueno, si yo lo diría, esa es la revelación de mi orgullo, porque eso solamente existió en la persona de Cristo. Pero si el orgullo es el más común, el pecado sexual es el más escandaloso, que más bulla crea. Y tiene el potencial de destruir tu familia, tu carrera, tu testimonio, tu nombre. Y es mucho el daño que se le hace al pueblo de Dios cuando ese tipo de cosas ocurren. El orgullo no le gusta rendir cuentas. Si a alguien no le gusta rendir cuentas, tú sabes que él tiene un orgullo y no pequeño. Porque tienes algo que esconder, como ya yo mencioné. El orgullo piensa que otros tienen que rendir cuenta, pero él no tiene que rendir cuenta. No, nosotros sabemos, nosotros conocemos. Ya yo tengo experiencia. Mira, muchacho, cuando tú ibas yo venía. No, si yo he dado charla de eso, yo he dado charla de cómo no se cae, yo le he dado charla de cómo terminar bien. ¿Tú me vas a hablar a mí de eso? Sí, a ti que tengo que hablarte. Para recordarte. Lo que pasa es, sabes que frecuentemente los pastores, y ahí estoy yo, nosotros no nos recordamos de los consejos que le damos a otros. Oye, ¿qué pasó en la iglesia donde yo estaba en New Jersey en un momento dado? Yo era anciano, pero yo era el más joven de todos. Yo tenía 30 y pico de años.
en ese momento, y habían ancianos de más edad y otros que conocían al pastor de ese momento por muchos años. Entonces el pastor se cayó moralmente. Entonces él se fue un día de la casa. Y este amigo, por años, está tratando de comunicarse con él y lo que le salía no eran los tiempos de ahora, ¿verdad? Que tú le escribes por Twitter, le escribes por WhatsApp o lo que sea, no había celulares, habían contestadoras en la casa. Entonces él lo llama y una contestadora tomó el mensaje. Y él dijo, fulano, lo único que te quiero decir es que te recuerde lo que tú le has aconsejado a tus ovejas por tantos años. Y al otro día él regresó a su casa. Porque nosotros vivimos aconsejando y dando charlas y predicando y a nosotros se nos olvida lo que le hemos dicho a otro. Y yo no quiero que se me olvide. Yo quiero recordarlo continuamente. Entonces, una de las cosas que ocurre con el orgullo es que cuando alguien entra en la práctica de pecado, ¿sabe qué hace? Escríbelo. Él comienza a distanciarse de las personas con quienes él había estado cercano, porque esas son las personas que pudieran confrontarme y yo no quiero que hagan eso. Entonces comienza a alejarse. Y cuando tú no eres el pastor, sino una oveja de la iglesia, tú incluso comienzas a faltar a la iglesia. Porque incluso lo que se predica, cuando se predica un mensaje, tú comienzas, eso fue el pastor, seguro lo dijo por mí, alguien le habrá contado. Cuando viene fue mi esposa que lo llamó. Hermano, el pastor no sabe nada de eso, es Dios que te está hablando. Pero yo quiero acusar a otro para yo quedar limpio de lo que yo sé que soy culpable. Entonces yo tengo que escuchar a otro, pero tengo que escucharme a mí mismo. Y eso es algo que ya yo lo hablé momentos atrás. Hablé también del daño que este pecado puede causar. Una de las cosas que ayuda es pensar en las consecuencias que el pecado tiene y cómo el pecado trabaja. Mira, Billy Graham, ¿te acuerdas que te lo cité anteriormente? Tempranamente en su vida le pidió a varias personas que oraran por 3 F. F de Francisco. En contra de la fama para él, en contra de la fortuna y en contra de las femeninas en términos de sus tentaciones. Que ni la fama, ni la fortuna, ni las femeninas se convirtieran en tentaciones que le pudieran hacer caer. Por toda su vida. Ese es un hombre que conocía la vulnerabilidad que tenemos de pecar y que reconocía el poder de la oración y la necesidad que él tenía de que otros oraran por él. Templeton no terminó, Ron Clifford no terminó, Billy Graham terminó y terminó bien. Entonces, déjame, bueno, no lo tengo aquí listado, pero voy a tratar de recordar algunas de ellas. En una ocasión yo escribí las 10 leyes del pecado. Si tú entras a Google y pones Miguel Núñez 10 leyes del pecado, te van a salir, pero déjame decirte algunas de ellas. Número 1, el pecado te va a llevar más allá de donde tú querías ir. Entonces tú comienzas a pensar la pornografía, que es una epidemia hoy en día. Yo dudo que un grupo de este tamaño no exista pornografía en la vida de 1, de 2, de 10, 15 o 20, porque hasta en la vida de los pastores, lamentablemente, eso está ocurriendo. Entonces tú dices un día, no, yo no me voy a ver este poquito. Y te das cuenta que tiene 3 horas pegado a la pantalla. El pecado te va a llevar más allá de donde tú querías ir. Número 2, después que haya llegado, te va a dejar allá más tiempo de lo que tú querías o de lo que habías pensado. No, este fin de semana, pero después de este fin de semana que yo experimente esta muchacha ya, y cuando viene a ver tiene 6 meses con la muchacha, 9 meses, 1 año. Te va a llevar y te va a dejar allá más tiempo de lo que tú habías pensado. Tú puedes pecar a tu manera, pero tienes que regresar a la manera de Dios. Número 4. No solamente tú puedes pecar hoy, pero tus consecuencias llegan cuando Dios lo decida. No creas que porque pasaron 6 meses, 1 año, nada va a llegar. No, tú no sabes. Porque al el reino de Judá, el reino del sur, Dios le advirtió por 150 años. Y sus consecuencias llegaron 150 años después, para el exilio en Babilonia, 70 años. Entonces, mis consecuencias, yo peco el día que yo quiero, pero las consecuencias llegan de la manera que Dios quiere. El pecado tiene consecuencias, eso lo sabemos.
Lo que yo no sé es el tamaño, la dimensión, el peso o la duración de las consecuencias. Eso lo decide Dios. Y la última de las leyes, dejé alguna afuera porque también el tiempo ha ido pasando, nadie se burla de Dios. De eso lo podemos tener por seguro. Dios mismo dijo, no, nadie se burla de mí. Escucha lo que yo le he dicho a nuestra congregación múltiples veces últimamente. Cuando tú pecas en privado, de la forma que sea, no tiene que ser sexual, pecamos en privado de múltiples formas y tratamos de esconderlo de los hombres porque no nos importa tanto la opinión de los hombres. ¿Sabes qué? Tu pecado en secreto tiene una sola audiencia y es la única audiencia que importa, es Dios. Tiene una sola audiencia, pero esa audiencia es la que va a imponer tus consecuencias. Entonces, un pecado oculto en la tierra es un escándalo en el cielo. No está oculto, hermano. Está oculto de la gente que a ti te importan. Pero ¿sabes qué? Debiera importarnos Dios más que la gente que me ve. Pero no nos importa a Dios tanto como la gente que me ve. Porque Dios me está viendo. ¿En qué lugar yo me voy a ocultar de Dios? ¿En cuál lugar? ¿De qué manera? Pero no solamente eso. Es que Dios es el único que me va a imponer consecuencias. Bueno, yo sé que tu esposa puede, los hijos pueden, pero en sentido general te está ocultando, pero no puedes ocultarte de la única evidencia o del único testigo que verdaderamente importa. Bueno, yo no quiero cerrar, el tiempo se fue, pero no quiero cerrar sin hacer un par de comentarios acerca de una de esas 8 o 9 piedras de tropiezo que te mencioné, y es la holgazanería espiritual. Hermanos, si tú no creces, tú vas a caer. Te voy a decir cómo ocurre. Si yo, elígeme a mí como ejemplo. Si yo estoy caminando bien, corriendo bien, pero de repente, a donde yo estoy en términos de mi estatura espiritual, yo me detengo, yo te voy a decir lo que va a ocurrir. El ministerio va a comenzar a saberme insípido. No va a ser tan deleitoso. A mí me encanta ministrar, créeme. Yo disfruto lo que estoy haciendo, si doy una consejería la disfruto, pero todo eso se va a comenzar a sentir como pesado. Me voy a comenzar a sentir y me están drenando porque no estoy creciendo. Y yo le digo a las personas de nuestra iglesia todo el tiempo, hay un precio que nadie se puede dar el lujo de pagar. Y es la falta de crecimiento espiritual. Porque yo te voy a decir lo que pasaría si yo dejo de experimentar gozo en el ministerio. Yo voy a comenzar a mirar para el lado. Porque en algún lado yo necesito conseguir algo que me anime. Y entonces yo comencé a decir, bueno, sí, lo que pasa era que, tú sabes, en el ministerio yo iba muy forzado y la vida no se puede vivir así. Entonces de repente yo estoy haciendo cosas que no debía haber hecho, que no debo hacer, pero yo estoy mirando para el lado, entretenerme, y voy a comenzar a mirar para el mundo donde yo no debo mirar para encontrar lo que el ministerio me estaba proveyendo, que es gozo, satisfacción, dirección, propósito, estabilidad. Mi reto más grande, pero el tuyo también, es crecer todo el tiempo. Si estás subiendo una escalera, sabes que hay escaleras que tienen un descanso. Tú subes 10 peldaños, hay un descanso, tú te detienes, hay otros 10 peldaños más. Si tú te detienes ahí en el descanso, una de dos cosas va a pasar. O sigues subiendo, que sería el crecimiento, o tú comienzas a bajar, pero ahí no te va a quedar. Tú no te vas a quedar ahí. Y eso es lo que ocurre cuando yo me estanco. Yo comienzo a descender y el tamaño que tengo mañana no es ni siquiera lo que yo tenía ayer. Y de hecho, para quizás cerrar con eso, cuando tú lees el libro de Hebreos o la carta a los Hebreos, esto es lo que el autor de Hebreos le dice a estos seguidores, ¿verdad? O esta gente a quien él escribió en el capítulo 5. Le dice, para este tiempo ustedes debían ser todos maestros. ¿Y qué pasó? Se estancaron. Entonces le dice, pero ustedes han llegado a tener necesidad otra vez. O sea, una vez tenían esa necesidad, pero ahora ustedes echaron para atrás y otra vez hay que volver a enseñarles los oráculos elementales, el ABC de la Biblia. Otra vez. Y ustedes ahora han llegado a tener necesidad de leche
y no de alimento sólido. O sea, usted hay que darle leche otra vez, papilla. No, ni papilla, leche, como el niño recién nacido. Eso es lo único que pueden tomar. Y él entonces les dice, porque el alimento sólido es para los adultos, los que han seguido creciendo, que tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien del mal. Ustedes ni siquiera pueden discernir el bien del mal. Ustedes están tan mal. Y le dice incluso acerca de esto, él venía hablándole de Melquisedec, que es un personaje un tanto extraño, ¿verdad? En la historia, algunos piensan que fue una representación de una aparición de Jesucristo en su forma preencarnada, otros piensan que no, que es un personaje un tanto extraño, pero no fue una aparición de Jesucristo, antes de venir. Pero independientemente de eso, acerca de eso yo tengo mucho más que decirle, pero no se lo puedo decir porque ustedes no pueden digerir esto. El autor de Hebreos le está diciendo que yo lo que le voy a hablar a ustedes es de leche. Pero resulta que cuando tú hablas con los teólogos, los entendidos te dicen que después de la carta a los romanos, la carta más compleja teológicamente es Hebreos. Y él dice que eso es leche. ¿Sí está oyendo? De hecho, algunos piensan que compite con Romanos en términos de su complejidad teológica. Dice, no, esto es lo único que te voy a enseñar. O sea, tú te estás perdiendo de conocer más por la inmadurez a la que tú has vuelto. No es la que tienes, es la que no tenía y has vuelto para atrás. Entonces, la falta de crecimiento, tú no te puedes dar ese lujo, porque sabemos cuál es el resultado de eso. Con eso yo voy a cerrar, porque se me fue el tiempo. Voy a orar y luego le paso. Creo que vamos a tener un tiempito de preguntas y respuestas. Padre, gracias por la oportunidad que nos ha dado de conversar, de poder intercambiar ideas, impresiones, experiencias, enseñanzas. Señor, recuérdanos que ¿a quién iremos si no es a ti? Acuérdanos que nosotros tenemos que vivir agarrado de tu mano y caminar todos los días agarrado de tu mano, independientemente de que yo lo sienta o no lo sienta. Tu pueblo no vive de emociones, tampoco vive de explicaciones. Tu pueblo vive de promesas. Recuérdanos tus promesas y enséñanos a creer tus promesas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.